Durante los últimos meses, hermanos, hemos venido hablando sobre el diseño de Dios en la creación de todas las cosas. ¿Recuerdan? Específicamente hemos venido hablando acerca de la creación del hombre como varón y como mujer. Y hemos dicho que Dios nos creó varón y hembra para ser complementarios. Como complementarios uno de otro, pero con funciones diferentes. Vimos también que la razón por la que Dios creó primero a Adán y luego a Eva fue que precisamente Dios le dio el patrón moral a Adán. ¿Para qué? Para que él lo pusiera por obra como responsable primario o primero de la creación. Por supuesto que hemos dicho que Dios también creó y generó los, voy a llamarle así, los roles complementarios de los hombres y las mujeres. Y vimos entonces también el orden de Dios en cuanto al diseño para el matrimonio. Porque el matrimonio hemos dicho que refleja Cristo y su iglesia. De tal manera, hermanos, que esto es lo que refleja en la palabra de Dios. Y bueno, finalmente pudimos tener, gracias a Dios, la oportunidad de hablar sobre lo que significa ser mujer y madre, y lo vimos allá cuando celebramos el Día de las Madres, y vimos también lo que significa ser un hombre y un varón y un esposo y un padre, ahora que vimos lo relativo a el Día del Padre. Eso nos permitió estar en ese punto. Ahora, así es como Dios quiso que fuera antes de que existiera el pecado en el mundo. Ese, de hecho, Génesis capítulo 2, es el patrón moral, es el patrón espiritual y es el patrón de relación en una familia, en un matrimonio diseñado por Dios. Es el patrón, vamos a llamarlo así, original, en el que Dios proveyó todo lo necesario para que nosotros tomemos de ahí ejemplo, como matrimonios, como personas, como hijos. Entonces, Dios quiso así que existiera primeramente todo esto, bueno, en el sentido, antes de que fuera el pecado en el mundo. Un hombre perfecto, lleno de amor, ejerciendo su liderazgo moral, su liderazgo tierno, el gobierno del hombre tiernamente y con una fuerte relación con la mujer. Y la mujer, una mujer sin pecado, llena de amor, gozosa en apoyar, en alentar, en ayudar a su esposo, ¿verdad? En ese liderazgo moral también. Y obviamente receptiva al liderazgo del esposo. Por supuesto que aquí entramos en esta dinámica hermosa de lo que Dios hizo en ese momento. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres, sin menosprecio del uno y del otro, fueran complementarios, se complementaran y se ayudaran unos a otros. Si recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de que el hombre debería gobernar bien su casa, aunque también dice la Escritura que la mujer gobierne su casa. De tal manera entonces que esta es la parte complementaria a la que quiero decir. Por lo tanto, varón que estás aquí, no humilles, no menosprecies, no hagas menos a tu esposa porque también ella es coheredera contigo del reino de los cielos. Así que nos encontramos con dos seres inteligentes, humildes, plenos, llenos de Dios, que viven en una armonía hermosa, una armonía en la cual se van complementando y sus responsabilidades únicas y diferentes los hacen estar juntos. Entonces, ¿cómo se ve el matrimonio? Decíamos. Bueno, lo que he intentado hacer es simplemente, o en estos tiempos, es que ustedes vean todo lo que tiene que ver con ese diseño de Dios. Antes de llegar al pecado, porque después trataremos asuntos derivados de todo el pecado, bueno, qué es y cómo afecta la vida matrimonial, familiar, los hijos, las relaciones, el divorcio y ese tipo de cosas. Pero hasta ahora solamente quiero que ustedes se enfoquen en esta gran, maravillosa manera en que Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿cómo se ve el matrimonio? Pues acompáñenme en Génesis capítulo 2. Y entonces aquí es usted como va a observar cómo Dios pone o hace que veamos el matrimonio. Dice Génesis capítulo 2, en el versículo 18 hasta el 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Génesis 2 del 18 a el 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Así que vamos a leerlo, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Juntos? ¿Lo leemos? Dice la Escritura, juntos.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí, mi amado hermano, está la belleza de la creación sobre el matrimonio. La soledad del hombre es suplida, es quitada a través de la provisión maravillosa de Dios con Eva. De tal manera que Eva es sacada del costado de Adán y es llevada a Adán para que él obviamente la observe, la tenga y diga: esto es lo que es parte de mí. Y por lo tanto entonces ahí se hace algo maravilloso. Escuche lo que sucedió en esta parte. Dice el versículo: dijo entonces Adán cuando se le presentó a Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, y por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí te encuentras, mi amado hermano, la belleza de la creación sobre el matrimonio. La soledad de este hombre, de Adán, se suple, se quita, se hace a un lado a través de la creación de Eva. Y cuando Eva es traída a Adán, él pronuncia estas palabras. Y aquí ves obviamente a Adán que ve a aquella mujer, y lo que ve en ella es compañerismo, unidad, reconocimiento del valor de la mujer, celebra la diferencia, hace honor y la toma con cariño, con respeto, con intimidad. Él no dice: sí, es otra más, así que aquí está, ya está puesta y ya se acabó el asunto. No. Y notas que Adán hace manifiesto en este versículo, en este texto, hace patente el pacto con el cual está tomando a Eva. Él no simplemente toma y dice: ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, el cual será llamada varona, simplemente por decir algo. Lo que está haciendo es hacer un pacto con esta mujer. Ella me pertenece a mí y yo le pertenezco a ella, porque ahora somos una carne, una sola carne. Y entonces Adán hace manifiesto el pacto matrimonial en ese momento. Por eso, mis amados hermanos, es sumamente importante que entendamos este pacto, porque es lo que Cristo hace con su iglesia. Toma a su iglesia y le dice: tú eres mía. Y cuando la toma el Señor, nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia, ¿qué hace con ella? La santifica, ¿verdad? Se da por ella, la ayuda, y para presentársela a sí mismo. Pero escucha esto: Adán entonces hace patente este pacto que hace con Eva. Y mi amado hermano que estás aquí, de eso se trata el matrimonio. El matrimonio se trata de guardar el pacto. No se trata, mi amado hermano, tanto de cuánto amor tengas por ella, y qué bueno que lo tengas, y qué bien, pero los que hemos estado casados sabemos que hay momentos en que parece que no la amamos, o tenemos dificultades, o se nos hace complicado y difícil, y tenemos que ir al Señor: Señor, ayúdame a amar a mi esposo, ayúdame a amar a mi esposa, no me gusta esto, no me gusta de aquello de ella, pero tengo que hacerlo, tengo que buscar la manera en que ambos podamos vincularnos y hacernos bien unos a otros. Pero de eso se trata el matrimonio. Joven que estás aquí, soltero que estás aquí, de eso se trata el matrimonio. Porque el matrimonio en el pacto refleja lo que Cristo hace con su iglesia. Porque el matrimonio es para la gloria de Dios, porque manifestamos lo grandioso que es Dios a través de ese pacto. Por eso, cuando de repente vienen a nosotros y nos dicen: que me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Es que estoy enamorado. Porque el día que te dejes de estar enamorado, ese día va a sufrir tu matrimonio. Es que con ella me siento muy feliz. Y el día que ya no te sientas tan feliz con ella, ¿qué vas a hacer?
No, es que ella es bien divertida y creo que nos hemos encontrado muy bien y creo que podemos tener una vida juntos para siempre. Sí, sí, pero el día que esté enferma, el día que no tenga oportunidad, el día que pase algo, entonces vas a quererla con esa misma intensidad, o detrás de todo eso está un pacto. Adán, entonces, en este versículo, ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomado. Lo que está haciendo es entrar en un pacto con Eva. Claro, ese pacto no solamente es un pacto entre ellos dos, es un pacto frente a Dios y con Dios. Esa canción de antaño, ¿verdad? Que decía que, bueno, se te olvida, ¿recuerdan? Y terminaba diciendo, total, bueno, tú te puedes ir porque ese pacto no es con Dios, decía el canto. Y esa es una mentira, porque el pacto que hacemos con la esposa, con la mujer que tenemos, sí es un pacto con el Señor. Porque cuando tú haces un pacto con ella, estás haciendo un pacto con Dios, que es el testigo de descargo frente a ti. Él es el testigo y Él es el padre y Él es el que hace que el matrimonio prospere. De tal manera, mi amado hermano, que deberías considerar el pacto que tienes hoy con tu esposa. ¿Está firme aún todavía tu pacto? A pesar de las circunstancias, de las dificultades, ¿está firme tu pacto? Por eso yo diría, mi amado hermano, ora más, porque tu pacto sea firme, más que buscar querer amar más a tu esposa. ¿Me explico? Padre, que yo entienda que ese pacto, por supuesto, me lleva a amar a mi esposa, pero primeramente, Dios, quiero que ese pacto esté firme en mi mente, en mi corazón. Pero luego, el Señor, a través de su palabra, nos lleva a algo bien práctico. Si bien es cierto que Adán entró en ese pacto, ahora nos lleva a saber cómo guardar ese pacto. Y ese pacto está ahí en el versículo 25. ¿Qué significa entonces guardar ese pacto para nosotros? Bueno, hay una respuesta en este versículo, en el versículo 25. Ayúdeme, por favor. Dice el versículo 25 de Génesis capítulo 2. Dice así, juntos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Escuche bien lo que dice. Y estaban ambos desnudos. Escuche quién es, Adán y su mujer, y pasa algo. No se avergonzaban. Mi amado hermano, esto es interesante de que usted lo observe. La primera cosa que resalta ahí dice, estaban ambos desnudos. Uno no ya tenía ropas y el otro estaba desnudo, sino que o los dos tenían ropas, o este desnudo significa que estaban así. ¿Me explico? No es que en ese momento ya estuvieron desnudos y dijeron, híjole, no, cúbrete. ¿Por qué nos cubrimos, hermanos? Después lo vamos a ver. Tiene muchas cuestiones por qué causa nos cubrimos el cuerpo y no andamos desnudos. Pero en esta ocasión el texto se encarga de decirnos claramente, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y agrega esto, no se avergonzaban. Entonces, estaban desnudos y sin vergüenza. Estaban desnudos y sin nada de vergüenza. De tal manera, mi amado hermano, que la pregunta para mí fue y surgió, bueno, ¿y por qué no estaban avergonzados? ¿Por qué no se avergonzarían? Bueno, es que estaban en una situación de no había pecado y demás. Y es eso, pero es algo más que eso. No se avergonzaban. La vergüenza, mi amado hermano, de que nos vean desnudos, está presente en todos los hombres. Cuando las personas se desnudan, lo que hacen es hacer una afrenta a Dios. ¿Me explico? Porque finalmente cuando pecan, ¿qué es lo que hace Dios? Los cubre su desnudez. La gente que se quita la ropa y dice, no me importa, pues aquí estoy y demás, lo que está diciendo es hacer una afrenta a Dios diciendo, no necesito que tú me cubras. No te necesito. Puedo andar desnudo sin ninguna protección tuya. Entre otras cosas, después lo vamos a ver. Pero escuche esto, no se avergonzaba. Quizá alguien piense, bueno, hermano, no se avergonzaban porque ¿cómo era Adán antes de la creación? Bueno, en la creación, cuando lo crearon Adán, ¿cómo era? Era un hombre como, vamos a pensar, como yo, así regordete, ¿verdad? Con algunos defectos, ¿verdad? Con alguna cicatriz y demás. ¿Cómo era? Era un hombre bello, yo diría.
hermoso. ¿Quién lo hizo? Entonces, bueno, a lo mejor dijo Dios, le voy a poner algo así para que como no se vea tan bien. No, no lo hizo porque de hecho Génesis 1:31 dice así, si ustedes van un poquito atrás, dice así, mire. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, de tal manera que cuando hizo a Adán e hizo a Eva, ¿cómo los hizo? Dice ahí, buenos en gran manera, de tal manera que eran totalmente hermoso, perfecto. Adán era así, y Eva ¿cómo sería? Igual, porque provenían de la mano de Dios. De tal manera que alguno pensará que como su apariencia física no tenía defectos, entonces no tenían nada que rechazarse, no tenían nada de qué avergonzarse, ¿cierto? No tenían absolutamente nada que criticarse uno al otro, no tendrían por qué juzgarse. ¿Verdad? ¿Te has fijado que de repente si estamos por ahí y nos ve nuestra esposa y dice, a ver, es que traes un granito ahí en la cabeza? No, déjame, no. Ellos eran perfectos. Alguien pensaría, bueno, lo que pasa es que estaban completamente santos, estaban completamente perfectos y por lo tanto, ¿qué podrías criticarle al otro? No se avergonzaban porque no tenían nada de qué avergonzarse. Bueno, es verdad, porque Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, a su imagen, conforme a su semejanza. Sí, Adán y Eva eran, yo diría, perfectos y hermosos. No había defecto en ellos. Pero esto es lo que enseña Génesis 2:25. ¿Me acompañan otra vez con el 25? Dice el 25, juntos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, pensaremos, es que estaban totalmente inocentes. Y ahí hay que tener un cuidado, hermano, cuando hablamos de inocencia. Porque cuando tú pones un niño y una niña, ¿verdad? Así unos bebés, están plenamente en total inocencia y ellos no ven su cuerpo uno del otro. Pero Adán y Eva no eran bebés, eran adultos y se veían uno al otro. ¿Sí me explico? Eran completamente transparentes el uno y el otro. No tenían ningún problema, aún todavía el pecado no entraba en el mundo y entonces es cuando viene todo el problema, ¿verdad?, de la vergüenza. Pero antes ellos andaban así sin ningún conflicto, caminaban, paseaban, se dormían, lo que fuera que hicieran, estaban ahí. Claro, el texto solamente nos da para calcular que eran unos cuantos versículos, ¿verdad?, que andaban desnudos por el texto, pues, ¿no? Y sin embargo, mi amado hermano, ¿verdad?, alguno pensará, es que eran totalmente inocentes. De hecho, mientras estaba investigando un poquito, algunos creen que por eso ellos no tenían intimidad. ¿Me explico? Porque eran totalmente inocentes y eso no sabían de qué se trataba eso. Eso no es verdad, si no el Señor no les hubiera dicho, multiplíquense, ¿verdad? Si no, imagínense qué contradictorio hubiera sido eso, ¿no? De tal manera, mi amado hermano, que será eso, porque eran perfectos, porque simplemente no sabían el otro. Acuérdese que Adán, cuando nombra a los animales, ¿qué hace? Nombra, le traen los animales pero no se halló ayuda idónea para él, de tal manera que él sí sabía lo que significaba esa idoneidad entre animales. ¿Me explico? Por lo tanto, entonces, no sería eso fundamentalmente lo que nos quiere enseñar el texto. Ni tampoco que como eran totalmente perfectos, pues entonces no tenían nada de qué avergonzarse. No creo que sea eso. Ellos no se avergonzaban porque sus cuerpos fueran perfectos y no podían desaprobarse, juzgarse, criticarse el uno al otro simplemente porque no tenían esa cuestión de qué significaba ser un hombre o una mujer. Y quiero decirte que no importa, mi amado hermano, no importa en realidad cuán hermoso y cuán guapo sea tu cónyuge. Si estás de mal humor, puedes avergonzarlo. Si eres un egoísta, puedes avergonzarlo. Si te expresas con crueldad, puedes avergonzarlo.
Y si te expresas mal, puedes decir cosas de manera que avergüences a tu esposo o a tu esposa. ¿Te ha sucedido, varón, que estás aquí, esposa que estás aquí? Que de repente dijeron algo, los jóvenes que están aquí. Ese es un gran conflicto que tienes, y eso es derivado del pecado. Que te ves al espejo y te ves el más horrendo de todos. Y empiezas a decirte y a juzgarte y te da vergüenza. Por eso es que te escondes cuando toman fotografías, te escondes, porque te avergüenzas de ti mismo. Por eso es que cuando te piden que digas algo, no, yo mejor no, porque te da vergüenza. Porque alguien te dijo algo, alguien dijo una pequeña cosa, una pequeña frase, una pequeña mirada, un pequeño chasquido de bocas, y eso te hizo avergonzarte, y por lo tanto entonces sientes que todo es y que todo el mundo te está observando. Después lo vamos a ver más adelante, lo que significa propiamente la vergüenza. Pero vuelvo a repetirte, amado hermano, hermana, Dios quiere regresarnos a ese diseño original. Por lo tanto, hermano, amado hermano y hermana, por eso el Señor dice que nosotros tratemos a nuestras mujeres como a vasos más frágiles, como a nuestro propio cuerpo. Un vaso frágil, mi amado hermano, no significa que, ay, pobrecita, no le digas nada porque es jarrito de Amozoc. No, ahora lo que significa es que ese vaso más frágil es único entre todos. ¿Tú has visto esa porcelana o esas cosas que venden de repente y tú la tomas y dice ahí, 1 diagonal 10,000? ¿Qué significa que es? 1 entre 10,000. Bueno, la puedes tirar y no hay problema. Pero cuando dice el apóstol que la tratemos como a vaso más frágil, la intención es decir que tomas ese vaso y dice ahí 1 de 1. Y por lo tanto entonces, no me sé, pues sí está muy bonito y todo, pero está chueca. Dile eso algo a tu esposa, dile eso a tu esposo y cómo se sentirán. Ahora ya no se diga en la parte de la intimidad. Por eso es bien importante esto, mi amado. Si tú eres una persona enojona o eres una persona constantemente criticona o que dices cosas fácilmente, cuando ves a alguien y ves a alguien pasar y dices, mira, se parece un pepino, mira, parece esto, y empiezas a repartir insultos que no te oyen las otras personas, pero quizá alguien que te escuche se va a sentir humillado y se va a sentir avergonzado. Mi amado hermano, hermana, trata a tu esposa y a tu esposo con mucho respeto. Hijos que están aquí, traten a sus padres con respeto, porque llega una edad en la que el hijo se avergüenza del papá. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Es decir, no lo irrites. Y la irritación, mi amado hermano, llega a generar estas cuestiones de vergüenza en nuestras vidas. Entonces, no sentir vergüenza en la relación matrimonial es más que ser físicamente hermoso y perfecto. Significa que quien te mira, para no sentirte avergonzado, debería ser alguien moralmente recto, misericordioso y bondadoso. ¿Me explico? Significaría que debería ser alguien moralmente recto, misericordioso y bondadoso. Y ahí te encuentras al Señor. ¿Cuántos defectos tienes, mi amado hermano? Delante del Señor, ¿cuántos defectos tendrías y pecados? Y Él que te dice, eres un holgazán, y te está repitiendo todo el tiempo las mismas frases. O mira, ya vienes otra vez. ¿Y qué es lo que hace la persona? No es así Dios. Dios es totalmente santo y Él no te avergüenza. ¿O sí? Tú mismo te avergüenzas por causa de tu pecado, ¿cierto? Él mismo permite que la vergüenza de tu pecado sea pública. Él mismo permite que esa vergüenza que tú vas a expresar o que se expresa sea producto, mi amado hermano, de una soberbia. El pasaje de Génesis 2:25 está íntimamente relacionado con el versículo que le antecede. Así que me ayude, por favor, a leer versículos 24 y 25 de Génesis capítulo 2. Me ayuda, hermanos, dice así la Escritura, juntos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, quiero decirte que está íntimamente relacionado, digamos, con el versículo 23, 24, está relacionado con el 25. Entonces, es un pasaje que nos permite obtener sabiduría para nuestro matrimonio hoy. Recuerden, este texto está puesto aun cuando Adán y Eva no han caído. Por lo tanto, significa que ese es el patrón bíblico del cual deberíamos seguir los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Es el patrón que deberíamos tener todos aquellos que hemos sido salvos. Todos los que hemos sido tomados por el Señor para nuestra propia salvación a través de la fe en Jesucristo, para regresarnos a esos patrones originales. Por eso está puesto ahí. Entonces, este pasaje es para aplicarse el día de hoy en tu matrimonio si eres cristiano. Incluso a pesar de la caída del hombre en pecado, Dios dice, regresa a ese patrón, regresa a ese patrón. Y lo es porque Jesús citó el versículo 24, recuerda, para señalar el pacto entre un hombre y una mujer, lo que incluye también lo relativo al versículo 25. El 24 crea la relación donde el versículo 25 puede suceder. Me explico. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, aquí está el papá y la mamá, ¿verdad? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En esa carne, en una sola carne, ambos están, versículo 25, desnudos. Y no se deben avergonzar. ¿Ya me explico? Por eso el versículo 24 está íntimamente relacionado con el 25. De tal manera entonces que, ¿dónde más puede estar uno desnudo sin sentir vergüenza? Sí, los que no buscan a Dios, los que están alejados del Señor, ellos son desvergonzados. ¿Me explico? Desvergonzados, pero ¿dónde más puede estar desnudo uno sin sentir vergüenza? Solamente frente a otro, ¿qué es? Tu esposa o tu esposo. Por eso, amado padre, cuida a tus hijos y a tus hijas de la desnudez que ven en televisión. Cuida también de que ellos no vean la desnudez como algo que es común a todos, total, ¿no? Vamos a una playa nudista, vamos a un teatro nudista, vamos a cualquier cosa nudista, no hay problema. ¿Dios nos hizo así o no? Ajá, sí, pero derivado a la caída, mi amado hermano, tendemos a pervertir esas cosas. Entonces, ¿dónde más se puede dar o estar desnudo sin vergüenza? En el matrimonio. Solo en el matrimonio que está fundado, que está dirigido, que está preservado por Dios. Solo cuando ambos estamos expuestos a Dios, estar desnudos no debería avergonzarnos. Escucha lo que estoy diciendo. Solamente, a pesar de que eres cristiano, solo cuando estás tú desnudo delante de Dios, estás expuesto delante de Dios, estás así, tal como eres delante de Dios, y te expones a la mirada de Dios, entonces no sentirás vergüenza de estar frente a tu esposa. Porque cuando has hecho algo malo, algo que te haga esconder, como lo hizo Adán cuando cayó, ¿verdad? Y se escondió por allá de Dios porque le dio vergüenza de estar desnudo, entonces su relación, ¿notaste? La relación con Eva también cambió. Por eso, varón que estás aquí, aférrate al Señor, busca al Señor, afiánzate en Él. Igual tu mujer, afiánzate en el Señor, busca al Señor, está delante de Él siempre presente, está siempre expuesto, porque todos delante del Señor, mi amado hermano y hermana, no importa cuánta ropa traigas ahorita, delante de Dios estás desnudo. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Y cuando te da pena, cuando te da en algún sentido esa vergüenza estar con el Señor por haber pecado, entonces también lo vas a reflejar con tu esposa, con tus hijos, etc. Así que solamente cuando estamos expuestos a Dios, sin ninguna vergüenza delante de Dios, podemos estar desnudos sin avergonzarnos frente a nuestra esposa. El texto nos habla entonces sobre el pacto que asume Adán cuando toma la iniciativa especial para tomar y proteger a la mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola
carne. Y antes, previamente dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto es parte integral mío. Entonces, una vez que entra en ese pacto, entonces la manera en que va a sostener ese pacto, la manera en que va a seguir ese pacto, la manera en que va a ser real, verdadero ese pacto es como siempre presentarse desnudo delante de su mujer. Y la mujer de su esposo. ¿Quién era superior a quién y en qué aspectos? Es irrelevante para la cuestión central del amor y la protección. Él asume esa responsabilidad y dice, yo estoy delante de ti, mujer, desnudo. No me tengo que avergonzar absolutamente nada delante de ti. Y Eva también. Por eso ambos allí eran a imagen de Dios perfectamente adaptados a la fecundidad y el gozo de cada uno. Ellos se disfrutaban, ellos intimaban, ellos eran ahí una sola carne. Estaban desnudos y no se avergonzaba uno ni otro. No se avergonzaban ni siquiera del otro, ni se avergonzaban ni hacían sentir vergüenza al otro. El hecho de que fueran profundamente iguales y maravillosamente diferentes en el diseño divino no les causaba ninguna vergüenza. Mujer, que no te dé vergüenza ser mujer. Que no te dé vergüenza si estás en tu casa. Que no te dé vergüenza si tienes alguna situación que tienes que resolver. Que no te dé vergüenza ser lo que Dios ha permitido que seas. Hombre, que no te dé vergüenza ejercer tu masculinidad en tu casa. Que no te dé vergüenza ser el hombre ahí en la casa también, el protector. Que no te dé vergüenza, mi amado hermano. Por eso el énfasis en el texto es que podamos ver la profundidad del pacto que hacemos con nuestra esposa. Adán y Eva se aferraron el uno al otro en una nueva unión de una sola carne, donde ambos estaban unidos, ambos habían pactado su compañerismo, su unidad, su reconocimiento de valor, celebraban sus diferencias, había el cariño, el honor, la intimidad, la desnudez, la vulnerabilidad, la transparencia y la completa y absoluta libertad de la vergüenza. Ahí en ese pacto de Adán con Eva, no hay menosprecio por parte del hombre y no hay humillación por parte de la mujer. Adán no la ve feo y le dice, qué fea estás hoy, mujer. Ni tampoco ella lo observa y dice, eres un cualquiera. No están en ese pleito. Ellos están completamente desnudos, sin ninguna vergüenza. Ahí en ese pacto no hay menosprecio, porque hay dos seres inteligentes, humildes y cautivados por Dios en su intimidad, que viven una hermosa armonía de respeto, de ayuda, de fortaleza. En sus diferencias y por supuesto en sus responsabilidades. Entonces no se avergüenzan, no porque sean perfectos o porque son totalmente inocentes, no saben qué significa estar desnudos. No se avergüenzan porque están en un pacto matrimonial único y exclusivo. No se avergüenzan porque toman para ellos tan en serio este pacto que lo que hacen es justamente no avergonzarse uno y otro. Y lo mismo es lo que usted y yo deberíamos hacer en nuestros matrimonios, si somos realmente cristianos, si somos cristianos. Esto me hace sentir a mí y a todos los que están casados. Soy imperfecto, sí, soy imperfecto, pero no tengo temor de ser desaprobado por mi cónyuge. ¿Podrías decir tú eso? Sí, soy imperfecto, pero no tengo ningún miedo de ser desaprobado por mi cónyuge. No voy a llegar y le voy a decir, oye mujer, fíjate que me pasó esto. Ay, sí, ella decía que eres bien tonto. O que ella me diga algo y yo le diga, no, sí, pues sí, yo ya sabía, pues es que ya te conozco que eres así. Ese no es guardar el pacto, mi amado hermano. Eso es la grandeza de lo que estamos hablando.
Es decir, soy imperfecto, sí, y entiendo que lo soy por causa del pecado, pero esto que me manda el Señor es no sentir miedo a ser desaprobado por mi cónyuge. Yo te pregunto, ¿lo sientes? Por eso es que a veces no le dices cosas, por eso es que a veces no hablas con él, por eso es que a veces no confiesas lo que has hecho, por eso es que a veces te quedas callado y no le dices nada de sus errores o de las cuestiones que están pasando, para que no te avergüence, para no sentirte vulnerado en ti mismo. Eso, mi amado hermano, no manda el Señor. Lo que sucede, mi amado, es que no hay y no había en este momento vergüenza, pues, por el pacto, porque el amor, dice la Escritura, ¿qué hace? ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados o defectos. ¿Me ayuda dos textos? Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Ayúdame, dice así. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo que, bueno, está pecando flagrantemente, son los pecados, ¿sabes? Ahora llega todo borracho y anda con otras mujeres, pero como lo amo, entonces no le voy a decir nada. No está diciendo eso el texto. Pero tu esposo tiene algunas cuestiones ahí que tiene que resolver en su carácter, en la manera de que se expresa, en la manera en que vive, en la manera que hace cosas. Sí, por supuesto, pero dice la Escritura, el amor cubre esas cosas. El amor ve eso, dice 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Escucha esto, el amor no guarda rencor. De tal manera entonces, mi amado hermano, que sí, puedes decir hoy, sí, soy un ser imperfecto, tengo muchos defectos. Pero yo en mi lugar seguro, voy a usar esto, en el Edén que Dios ahora me ha dado y ha restituido, puedo sin ningún problema ponerme frente a mi esposa sin ningún temor a que me desapruebe, a que se burle o a que haga escarnio de mí. Amén. ¿Es verdad o no? Bueno, quizá pienses que Adán y Eva no tenían ningún defecto que cubrirse. Aún no habían caído en pecado. Y es verdad. Pero que ellos no tuvieron que ejercer su pacto matrimonial de amor para cubrir pecados y defectos del otro, no implica que ahora Dios quiera que lo hagamos. Es decir, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por eso, varón que estás aquí, hermana que estás aquí con tu esposo, jóvenes que se van a casar, debemos aprender de este patrón. Tengo que guardar el pacto. Si le he dicho, estoy contigo en la salud y en la enfermedad, en la miseria y en la riqueza, en las buenas y en las malas, ¿no? Y el Señor es testigo de estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca cumplir tu pacto y no avergüences. Que tu esposo y tu esposa se sientan en la plena libertad de estar así, plenamente, sin ninguna vergüenza delante de ti, ni miedo a que lo juzgues, lo descalifiques o lo hagas sentir avergonzado. Pero el punto es que este es el diseño de Dios para cada matrimonio. ¿Me ayuda otra vez? Génesis 2:25. Quiero repetirle varias veces para que usted se lo lleve en su mente y pueda usted llevarlo a su matrimonio, llevarlo a su casa. Jóvenes y jovencitas también puedan ustedes ver estas verdades y ponerlas en su corazón, porque si Dios lo permite, se casarán, tendrán esposo, tendrán hijos, y esto será parte fundamental de su relación. Génesis 2:25, ¿me ayuda? ¿Qué dice? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es un principio entonces, Génesis 2:25, es un principio para cada matrimonio cristiano hoy. Vuelvo a repetir, es un principio para cada matrimonio cristiano, porque tiene su sustento en la relación de pacto de Adán con Eva, su mujer, y frente al Señor. Porque esa relación de pacto, mi amado hermano, está diseñada por Dios para que estén libres ellos de toda vergüenza. Recordemos, el matrimonio fue diseñado por Dios para mostrar la verdad absoluta de la relación de Cristo y su iglesia. Y también es esta verdad, Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. ¿Me acompaña? Efesios 5, 25 y 26. Dice así, juntos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Nuestro Señor en su pacto, ¿qué hizo con su iglesia? La purificó. ¿La purificó de qué cosa? ¿De qué la purificó? ¿De sus pecados? La novia de Cristo, su iglesia, ahora está libre de vergüenza delante del Señor Jesucristo. Amén. Estamos libres de toda vergüenza, no porque sea perfecta, sino porque el esposo, nuestro Señor Jesucristo, no la condena, no la avergüenza por su pecado. Él no viene y dice, ¿verdad? Ahora sí que necesitas, ahora sí, pero cuando andabas allá de chismosa de mí, cuando no me haces caso, ¿qué? Ahora sí vienes, Él no te avergüenza así. Él ha limpiado precisamente nuestro pecado, nos ha santificado y ahora tenemos toda la libertad de presentarnos delante de Él sin que Él nos rechace, sin que Él nos avergüence. Así que mi amado hermano, acércate al Señor, hermana, acércate al Señor. Él no te va a avergonzar. Y varón, si estás avergonzando a tu esposa, hermana, si estás avergonzando a tu esposo, no estás actuando como Cristo. Porque Jesucristo no condena ni avergüenza a su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo entró en un pacto con su iglesia, de la cual está cumpliendo, santificando a su iglesia. Amado, esto es maravilloso, por el hecho de que el Señor nos haya justificado. Y como dice Romanos 3, 24 y 25, lo leo y si ustedes quieren ir ahí, dice esto, Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Eso es lo que hace que un matrimonio funcione, mi amado hermano. Eso es lo que hace que un matrimonio funcione. Cuando nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo, Dios crea paz para con Él. Y entonces nuestros pecados son dejados a un lado, son pasados por alto, son limpiados. Y cuando eso lo llevamos a nuestro matrimonio, entonces crea paz totalmente libre y sin vergüenza con nuestra esposa o nuestro esposo. Cuando te relacionas bien con el Señor, sin nada que avergonzarte, viviendo la vida que le agrada al Señor, entonces tu relación con tu esposa va a ser una relación también sin vergüenza. Cuando lo llevas a tu matrimonio, entonces creas paz libre de vergüenza entre un hombre y una mujer imperfectos. No habrá vergüenza, no habrá oscuridad, no habrá pecado entre ellos. Dios quiera que nuestra mente esté puesta en esta verdad. Porque mi amado hermano, todo lo que sucede es que tú y yo nos presentamos frente a nuestra esposa desnudos. Y ella conoce y debería conocer todo. ¿Y tú no deberías esconderle nada? ¿Recuerda usted la historia de Sansón? Ese hombre que Dios lo dotó de fuerza. Se encuentra con una mujer llamada Dalila. Y esta mujer viene y le dice, Sansón, ¿dónde radica tu fuerza? Y entonces Sansón no es honesto, no, para nada con ella. Y ustedes saben que Sansón le gustaba mucho, era un hombre dedicado y le gustaba mucho los enigmas, estos que uno dice, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. Adivinanzas, esas cosas, ¿no? O sea, era muy dado. Ustedes lo observan en todo su andar. Cuando lean toda la historia de Sansón, van a encontrar que siempre decía enigmas para los amigos, ¿va? Y para la gente y demás. Hace todo ese tipo de cosas. Y como le gustaba mucho esto, entonces cuando llega Dalila, él le dice, bueno, es que lo que pasa es que si hacen tal cosa. Y empezó ahí. Y la mujer, Dalila, ¿qué hace? Usa un recurso para sacar a flote algo y luego avergonzarlo. ¿Y qué hace qué hace Dalila? ¿Qué hace esa mujer para sacarle, para que Sansón se desnude frente a ella en ese sentido de su corazón? ¿Qué hace? Le llora, diciendo, es que tú no me quieres, es que tú no me amas, es que tú... Y empieza a llorar y a llorar esa mujer diciendo que Sansón no la ama, no la quiere más. Entonces, ¿qué le está haciendo? La está chantajeando y lo está
¿Notan? Ese es un recurso que está puesto, por supuesto, en la caída. Eso es lo que dice el Señor. Pero dice el texto que después de ver así a Dalila, él se sintió mal. Y entonces, ¿qué hizo Sansón? Le abrió el corazón y le dijo: es que soy nazareo de nacimiento y nunca ha pasado. ¿Qué fue lo que hizo? Se presentó desnudo ante ella. Esto soy, Dalila, esto soy. ¿Ves mi fuerza? ¿Ves lo que todo mundo ve en mí y dice, wow, qué maravilloso es Sansón? Yo sostengo la idea y creo y estoy convencido que tú piensas Sansón y lo ves así, un hombre así, musculoso. Yo creo que era un hombre normal, porque es ahí donde Dios precisamente hacía visible que estaba la mano de Dios con él, ¿verdad? O sea, no creo que tendría algo extraordinario, ¿no? Como los dioses allá de los griegos que estaban súper, hiper inflados. No, Sansón era un hombre normal, pero cuando abre su corazón, se desnuda ante esa mujer, ante Dalila, y Dalila aprovecha eso, lo traiciona, lo entrega, y entonces, ¿qué sucede con Sansón? Es vituperado, es humillado, le sacan los ojos, es objeto de escarnio de todos. ¿Dónde está el problema? Dalila era una mujer que no temía a Dios. Sansón, su relación con el Señor era, a veces sí, a veces no. Cuando no tienes una buena relación con el Señor, hermano, vas a tener muchos problemas en tu matrimonio. Y cuando tienes o no eres una mujer temerosa del Señor, lo que tu esposo te confía en su desnudez, lo que tu marido es en la intimidad de su desnudez, si no eres mujer temerosa, lo publicarás. Y entonces tu marido será vituperado, tu marido será llevado a escarnio, tu marido será el hazmerreír de todas. No por algo dice la Escritura en Proverbios que aquella mujer, gran mujer, ¿qué es lo que hace con su marido? ¿Cómo se siente el marido con ella? Confiado, ¿verdad? Él está seguro que lo que le dice en la intimidad, en la desnudez de ambos, es tan seguro que no le va a dar ninguna vergüenza salir de ahí diciendo, solamente quien lo sabe aquí es mi esposa o mi esposo. Por eso, mi amado hermano, si no lo estás haciendo, si no estás siendo totalmente franco y desnudo frente a tu esposa, no estás siendo un hombre en el cual Dios desea que seas como Adán y como lo era Eva al principio. Por eso, mi amado hermano, tu desnudez ante tu esposa es sumamente importante, y hermana, también la desnudez frente a tu esposo es sumamente importante, porque ahí estás hablando del pacto que estás tú manteniendo, que estás tú sosteniendo. Por eso, mi amado hermano, la ley judía y aún todavía nuestras sociedades no están de acuerdo y castigan estas relaciones entre padre e hijo, o entre, si tú te casas con la esposa de tu hermano. Dice, la desnudez de tu hermano has visto, la desnudez de tu padre has visto. ¿Por qué? Porque en la intimidad, mi amado hermano, hay una desnudez de ambos y se conocen muy bien y conocen muchas cosas entre ellos. Cuando tú adulteras esa intimidad, esa desnudez se lo llevas a otra y haces vulnerable al otro. Cuando tú cometes fornicación, cuando tú te acuestas con alguien antes del matrimonio que no es tu esposa, por supuesto que ya le diste tú todo, o como dice aquí, ¿le diste qué cosa? Tu desnudez. Conoce tu desnudez. Y luego vas y ya te casas o te juntas con otro. Pero has vulnerado tu desnudez. Por eso es tan importante, mi amado hermano, el pacto matrimonial. Por eso es tan importante que tú sostengas, mantengas y hagas todo lo necesario por mantener esto que el Señor te ha dado. Que los matrimonios estén completamente desnudos, sin avergonzarse. Eso sería lo mejor, mi amado hermano, que debería pasarnos a los matrimonios cristianos. Que nuestro matrimonio sea tan transparente en espíritu, en alma, en cuerpo, en mente, en fuerza, en todo, frente a nuestro cónyuge. Que tengamos la libertad para ser nosotros mismos en forma abierta y honesta.
Que podamos nosotros ser los más francos, los más abiertos frente a mi esposa o mi esposo. Yo pueda llorar, pueda decirle cómo me siento, pueda sentirme vulnerable, que ella me pueda ver en todo lo que soy, en mi desnudez. ¿Me explico? Eso es lo que hace el matrimonio, y eso es lo que hacen las parejas o los matrimonios, mi amado hermano, que arraigan en el pacto que han hecho en uno y otro. Que tengamos la libertad para ser nosotros frente al otro. Porque todo lo demás es hipocresía. Ese es el plan de Dios para tu matrimonio. Y joven que estás aquí, es un supuesto, no pasó así. Pero quiero decirte, si tú estás soltero, que tus padres deben conocer tu desnudez. ¿Me explico? Deben conocerte a ti. Deben saber quién eres. No les escondas nada, no simplemente no les platiques, no, porque pues qué vergonzoso es para mí. Si te avergüenzas es que delante de Dios también te has de avergonzar. Habla con tus padres, dile lo que te está pasando, dile cómo te sientes, habla con ellos porque Dios los ha puesto ahí. No andes enseñando tu desnudez por Facebook o por Snapchat o por cualquiera de estas redes sociales. Me siento el más triste de todo mundo. Paz. Soy el desgraciado, peor de todos, no merezco vivir, ¿no? Soy el más infeliz. Eso díselo a tus padres, díselo al Señor. Bueno, desnúdate frente a Él primeramente. Pero escucha esto, debemos aprender a ser hombres y mujeres que no tengan vergüenza de abrir su corazón frente a mi esposo, mi esposa o nuestros padres. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Desnudos y sin vergüenza. ¿Cómo ve? Desnudos y sin ninguna vergüenza. Pero aquí está el problema. Le ves tentada por la serpiente y le da a Adán. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de esto? Ayúdeme, versículo 7 del capítulo 3. 3:7. ¿Lo tiene? Dice, versículo 7 del capítulo 3. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente, una vez que Eva probó aquella fruta de aquel árbol y se lo dio a Adán, inmediatamente conocieron que estaban desnudos. No significa que no sabían que estaban desnudos, pero conocieron que estaban desnudos e inmediatamente pasó algo. La desnudez, en lugar de convertirse, ¿verdad?, en algo que no les avergonzaba, inmediatamente se convirtió en algo vergonzoso. Ahora estoy frente a alguien que es egoísta. Ahora estoy enfrente de alguien que me puede traicionar. Ahora estoy enfrente de alguien que me puede decir, mira, tienes esto aquí. Ahora estoy frente a ese que me puede juzgar. Entonces no quiero que me vea. No quiero que esté ahí. Y eso es importante, mi amado. La vergüenza de la desnudez surge de dos fuentes y ambas se deben al colapso del fundamento del amor de pacto en su relación con Dios. El primer efecto de esa rebelión contra Dios y esa declaración de independencia es que de repente se sienten cohibidos con su propio cuerpo y se avergüenzan de sí. Estoy desnudo. Ahora se dan cuenta. Y entonces se ven al otro y no hay confianza en el otro. Y el fundamento del amor que guarda el pacto se derrumba. Y con ello, la dulce y confiada seguridad del matrimonio desaparece para siempre. Por eso, hoy miles de mujeres están en sus casas con las manos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo mi marido? ¿Dónde anda? ¿Con quién anda? ¿Qué está haciendo? O el esposo, ¿verdad? Es que ya está trabajando mi esposa. ¿Y qué estará pasando? ¿Y qué estará sucediendo? ¿Y a quién le estará diciendo? Y demás. Porque entonces la confianza, cuando uno de ellos decidió independizarse de Dios. Y luego el otro también. Y entonces viene el desastre. No solamente para Adán y Eva, sino para sus hijos, para sus generaciones, para nosotros hoy. ¿Y sabe qué? Para la misma creación.
que hoy clama con dolores por su redención. Así que como dicen, ¿no? El pecado de Adán no solamente destruyó a Adán y a Eva, su matrimonio y a todas sus generaciones, sino fue un pecado cósmico, le dicen, que afectó toda, absolutamente toda la creación. Entonces, amado hermano, cuando quebrantas tu pacto con tu esposa y te sientes avergonzado o eres avergonzado, es porque previamente ya has roto tu pacto con Dios. Porque el fundamento del amor que guarda el pacto entre un hombre y una mujer es el pacto inquebrantable de ellos dos con el Señor. Cuando uno de ellos rompe el pacto, entonces es fácil avergonzarlo. Es fácil decirle algo, es fácil engañarlo, es fácil no hablar, no decirle, no ser honesto. Es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque el pacto primeramente se ha roto con el Señor. Tú gobierna todo, pero no es tú. El fundamento del amor que guarda el pacto entre un hombre y una mujer, ese es el pacto inquebrantable entre los dos y Dios. ¿Te acuerdas cuando te casaste? No importa el rito por el cual hiciste. Ya sea en el registro civil, ya sea allá en las Bermudas, ya sea donde sea. Pero tú le prometiste algo a ella, un pacto, entraste en un pacto ahí. Y cuando no lo cumples, es porque tú te quedas callado y no te sientes seguro con ella o con él. Porque no te sientes seguro con Dios. Cuando el pacto con Dios es roto, es porque quieres independizarte de Él. Porque hay algo más importante que Él, porque amas más otras cosas que a Él, porque ves más deseable otras cosas que Él, porque el pacto con tu esposa o tu esposo se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes para ti. Y es obvio que cuando rompes tu relación con el Señor, cuando ya no estás en intimidad con Él, pues entonces también se va derrumbando poco a poco tu matrimonio. Los matrimonios que se van divorciando o separando son matrimonios que primeramente dejaron de depender del Señor. Que son matrimonios que han dejado de buscar al Señor. Son matrimonios que ya no están frente al Señor absolutamente nada, así como son, sino que están yendo al Señor simplemente por cuestiones egoístas. Y por lo tanto, entonces, su matrimonio está siendo quebrantado. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, para terminar, ¿cómo estás delante de Dios, primeramente? ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Estás manteniendo esa relación de pacto con el Señor? ¿O lo has dejado a Él? Y por lo tanto tu matrimonio también está sufriendo, está teniendo problemas. Y frente a tu esposa o a tu esposo, ¿estás desnudo? ¿O estás escondiendo cosas y te avergüenzas por temor a que él o ella te avergüencen o te digan algo? Mi amado hermano, quiero decirte algo. Quiero darte un texto que quizá nos pueda ayudar a todos. Te pongo solo la primera parte del versículo 1 de Génesis 3, para que lo medites y ahí puedas tener cuidado y puedas meditarlo, para que cuides de ti y cuides de tu esposa y cuides de tu familia, para que guardes el pacto que hiciste con la mujer de tu juventud, para que guardes con celo tu relación con el Señor, para que puedas presentarte ante Dios sin nada que avergonzarte y puedas presentarte a tu esposa o a tu esposo sin nada que avergonzarte. Te pongo solamente en mente esto para que lo tomes en tu vida. Escucha, Génesis 3:1 dice así: Pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta. Escucha bien, la serpiente antigua, Satanás, sigue siendo igual de astuto. Y lo que él quiere es vulnerar tu matrimonio. Él quiere que sientas vergüenza, él quiere que tú sientas vergüenza y que escondas cosas delante de la presencia de él.
Pero quiero decirte, mi amado hermano, que no ha cambiado esa manera de proceder, porque sigue siendo astuto, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Así que, mi amado hermano, el problema de la desnudez y la vergüenza está arraigada en nuestra independencia a Dios. Y por supuesto, nuestras familias sufren, nuestro matrimonio sufre. Pero si vas con esta mentalidad, Dios ha puesto un diseño, el cual a través del nuevo nacimiento, de la fe en Jesucristo, me ha hecho una nueva criatura y puedo tomar eso que Él puso en Génesis como patrón moral y patrón de vida y espiritual para mí. Entonces, debo aprender a entender esto. Pero la serpiente era astuta. Vamos a ponernos en pie.